Stalingrad Roads, carreteras de Stalingrado, o hacia Stalingrado podríamos decirlo. Este es un juego publicado originalmente por Nuts Publishing, que ahora ha sido publicado en español por Dracuideas. Es un juego cuyo autor es Nicolas Guident, y es un juego que nos lleva pues al frente del este, en la campaña rusa, a una de las operaciones más importantes que hubo en el frente del este y en la Segunda Guerra Mundial, que es la batalla de Stalingrado, que estaría compuesta por la operación Uranus, que es el cerco de Stalingrado, el dar, digamos, formar el cerco alrededor de Stalingrado. Y esto es lo que realmente el juego nos va a enseñar. El juego es el cuarto juego de una serie de juegos. Estos juegos han sido publicados por Exasim, aunque este último ya lo publica Nuts Publishing. Y es un cuarto juego de una serie. Es una serie de juegos Hex and Counter, es decir, son fichas sobre un tablero hexagonado. Y digamos, es un juego que no es especialmente complicado, ni tiene mecánicas especiales. Tiene cosas especiales, algunas reglas especiales diferentes, pero es muy similar a casi cualquier juego de Hex and Counter que puede ser jugado, con que las fichas tienen un valor de ataque, uno de defensa y uno de movimiento. Los combates se van a resolver en una CRT, en una tabla de resultados. Todo esto hasta aquí parece muy normal o muy estándar. Pero en realidad, como vamos a ver, el juego tiene muchas más cosas. Y son precisamente estas muchas más cosas los que le dan las características y consiguen hacerlo, al menos en mi opinión, un juego muy interesante. Pero todo esto lo vamos a hablar poco a poco. Primero vamos a ver sus componentes, como siempre, cómo son los componentes, y echamos un vistazo al juego y después hablo de lo que me parece a mí. Vale, pues aquí tenéis ya el tablero del juego, que con un tablero de papel le he puesto encima una lámina de plástico. ¿Y qué es lo que vemos? Pues bueno, lo primero que tenemos es aquí Stalingrado. Pues estos dos hexágonos es Stalingrado. Tenemos el río Volga, este es el río Don, y este es el Donetsk. Vale, esto sería el este del tablero. Aquello sería el sur, esto de aquí al lado sería el norte y aquello el oeste. En principio, cuando juguemos la partida, los alemanes ya van a estar en Stalingrado y van a, digamos, tener una línea más o menos por aquí. Digamos, toda esta zona de aquí, todo eso va a ser alemán. Si vemos allí al fondo, veis los puntos de abastecimiento alemanes, que son esos negros. Los rusos están aquí, que son estos rojos. Vale, yo creo que para haceros una idea, y esto de aquí que veis ahí, pues es el mar de Azov. Esto de ahí. Bueno, y esto es lo que es el tablero. Veis que tiene pues zonas con colinas, tiene zonas con pantanos, son estas de aquí, tiene zonas un poco más boscosas. Y sobre todo lo importante son las carreteras y los trenes, las líneas de tren. Porque son las que van a permitirnos el abastecimiento, que va a ser una parte importante del juego. Luego tenemos una serie de tracks, allí tenemos eso de ahí es la track de turnos. Aquí tenemos una serie de tracks especiales, una donde va a estar aquí la satisfacción del Führer y el prestigio de Manstein, y esto de aquí nos va a servir para otros marcadores. Sobre todo el más importante va a ser el marcador de suministro de Stalingrado, cuando Stalingrado se convierte en una bolsa. Bueno, vamos a ver fichas y vamos a ver más cosas, porque yo creo que hay cosas interesantes en este juego, que es un juego que se puede parecer a muchos otros juegos Hex and Counter, pero también tiene sus diferencias y yo creo que es interesante notarlas. Pues aquí tenemos las fichas del juego, que como veis pues tienen los símbolos OTAN, y los blindados llevan una imagen, un dibujo del tanque, llevan arriba la denominación del tipo y la unidad que sea. Cada ficha de estas normalmente va a ser una división, salvo a veces las unidades alemanas, que una división se va a representar con un par de fichas. Esto tiene que ver con el apilamiento. En el juego el apilamiento son tres divisiones, pero por ejemplo esto de aquí no sería un regimiento, no sería una división entera, con lo cual podría haber 4 fichas en ese caso. Bueno, y como veis pues tienen 3 factores abajo. El de la izquierda es el de ataque, el del medio es la defensa y a la derecha es el movimiento. Lo primero que vemos es que el movimiento es bastante pequeño. La infantería mueven 2 y los blindados mueven 3. Aunque es verdad que vamos a ver que los blindados van a poder mover de alguna otra forma en la partida, haciendo explotaciones y
También hay tipos de movimiento diferentes, hay movimiento estratégico, hay movimiento por carretera que te mueves más, bueno, hay bastantes cosas. Pero bueno, como veis los valores son diversos, depende del tipo de unidad, los blindados son más potentes que la infantería en general, pero depende de la unidad también. Las fichas en principio van a tener 2 pasos, este sería un paso y cuando recibieran un impacto le daríamos la vuelta. Quedaría de mediada y un segundo paso se eliminaría. Esto le pasa a todas las unidades, es decir que... ¿Veis? Todas tienen por detrás, además lo vamos a distinguir claramente porque el color solo se aplica a la mitad, la otra mitad queda en blanco, con los alemanes pasa igual. Vale, y otra cosa importante, aquí solo hay una unidad que lo tiene, que es esta de aquí, esta unidad de la tercera división Panzer alemana. Veis que tiene una estrellita. Esa estrellita significa, lo vemos, que es una unidad de élite. El que sea una unidad de élite se refleja no solo en que sus valores son más potentes, sino que en el combate vamos a poder utilizar esa habilidad de élite para tener algunas ventajas en la tabla de combate, como vamos a ver luego. Bueno, pues vamos a ver que hay muchas más unidades para que echéis un vistazo a las unidades en general que hay y vamos a ir viendo cosas. Aquí tenemos más fichas y simplemente es un poco para que os hagáis una idea de lo que hay. Pues como veis, por ejemplo, aquí tenemos unidades Panzer que son élite también. Eso significa que son unidades blindadas. Las que tienen el número en negro, digamos el cuadrado en negro, que hemos visto antes que las tenían los blindados, significa que son unidades blindadas y van a poder también utilizar esa característica en juego. Normalmente si en un ataque vamos con 2 fichas blindadas, podemos utilizar la característica de ataque blindado. Y además, si alguna de ellas pues tiene la estrellita, también podría ser unidad de élite. Y utilizar la característica de unidad de élite en el combate. Como veis, por ejemplo, aquí tenemos unidades alemanas. Estos son rumanos, italianos, húngaros. Esta es una unidad de seguridad. Y aquí tenemos algunas unidades alemanas más. Y los cuarteles generales. Los cuarteles generales son algo distintos. Porque, como veis, lo voy a acercar un poco más. Los cuarteles generales, como veis, tienen también 3 valores, pero son diferentes. El valor de la derecha es el movimiento, el que está en medio es la defensa, pero el valor de la izquierda, que veis que tiene un hexágono, no es ataque. Los cuarteles generales no atacan. Lo que es la distancia en hexágonos a la que el cuartel general puede dar suministro a unidades suyas, de su bando. No necesariamente unidades de ese cuartel, porque digamos como que no hay esa distinción. ¿Vale? Si tenemos 2 cuarteles alemanes, cualquiera de ellos puede abastecer a cualquier unidad alemana. Y en este caso, pues ahí vemos que son cuarteles. Tenemos un cuartel alemán, un cuartel rumano a la izquierda y un cuartel húngaro en medio. Una cosa importante es que los cuarteles, si le damos la vuelta, le voy a dar la vuelta a este cuartel alemán, a ver si soy capaz. ¿Veis? Por el otro lado, tiene las mismas características, no se mueve, tiene 0 de movimiento, pero veis que tiene un puente a la izquierda, un puente y una flecha. Eso significa que es una unidad de pontoneros y que el cuartel va a permitir cruzar ríos como si hubiera un puente en esa localización, hacia donde señala la ficha. Todos los cuarteles tienen eso. Si damos la vuelta al cuartel italiano, pues vamos a ver el húngaro y el rumano, vamos a ver que todos tienen, digamos, esa capacidad de pontoneros. Y con los rusos va a pasar lo mismo. Vamos a ver los rusos. Ahí tenéis fichas rusas y, como veis, pues hay unidades blindadas que tienen su número de ataque en un cuadrado negro. Tenemos también unidades de élite, en este caso este tanque enorme, de 10 de ataque y 10 de defensa y de élite. Y además este es veis que es no sé si se distingue muy bien, pero es un rojo un poco más oscuro. Y veis la denominación, en la denominación de la unidad hay una G, significa que son unidades de la guardia, que simplemente suelen ser mejores. Y el cuartel general, pues le pasa lo mismo que a los alemanes. Si le damos la vuelta, pues también va a tener su unidad de pontoneros. Bueno, las fichas en realidad, como veis, son fichas, bueno, muy similares a la que tienen muchos juegos. No hay gran diferencia. En esto el juego no se diferencia. Hay una cosa especial, esta unidad de aquí, que es caballería. Veis que tiene medio cuadrado negro y medio cuadrado blanco en el valor de ataque. Eso significa que no es una unidad blindada, pero sí va a contar para poder hacer el ataque blindado. Para hacer un ataque blindado necesitaremos 2 unidades blindadas
y estas unidades de caballería van a contar para una de esas 2 unidades. Eso es lo que significa realmente eso. Bueno, pues vistas las fichas, vamos a ver más cosas del juego. Otras fichas importantes en el juego son estas fichas, que son las que llaman fichas de apoyos. Por detrás vais a ver que llevan una A, todas. Son fichas de apoyo y van a ser fichas que cada una de ellas va a hacer algo diferente, distinto. Digamos, van a ser características especiales. Pero aquí, por ejemplo, va a estar representado el tema de los aviones, tanto rusos como alemanes, y el tema de la artillería. ¿Veis? Unidades de artillería. También hay líderes, hay, digamos, algún comandante especial. Bueno, hay un montón de cosas. Estos apoyos los vamos a poder colocar, hay una fase específica en ellos, en el juego, en el turno de juego, para colocar los apoyos, y nos van a dar diferentes mejoras, diferentes cosas que nos van a ayudar. Me parece que es una de las cosas chulas que tiene el juego, los apoyos y cómo usarlos. Tenemos unas hojas de ayuda donde van a venir resumido, que vais a ver que están precisamente todas estas fichas con sus denominaciones y qué es lo que hacen. Aquí tenemos la hoja de apoyos del eje y, como veis, viene cada apoyo y la descripción de los efectos que tiene al jugarse. También nos va a indicar cuántas unidades hay, cuántas fichas hay de ese apoyo en concreto. Este es el apoyo, los apoyos del eje, y como veis hay más, porque hay muchos de ellos. Por aquí más. Y evidentemente también hay los apoyos de los soviéticos. Ahí tenéis los apoyos soviéticos y también cada uno con su descripción y lo que hacen. Estas fichas van a ser, yo creo que son importantes, y además creo que es un añadido muy interesante para el juego y que lo personaliza mucho y hace que el juego sea más disfrutable. Las fichas de apoyo, pero hay algunas fichas más, alguna cosa específica que vamos a ver. Cuando hagamos una ofensiva soviética nos van a dar una serie de marcadores de apoyo, digamos, gratis. Vamos a realizar una tirada y nos va a dar una serie de marcadores. Y los que nos van a dar son esos que vienen marcados con la O. Elegiremos entre ellos. Bueno, yo creo que con esto las fichas, bueno, hay algunas fichas de marcadores que os voy a enseñar, pero no son, bueno, son importantes, pero no son significativas en cuanto que no son tropas. Bueno, pues estos son los marcadores de los que hablaba. Tenemos fichas de suministro, de no suministro, como veis que pone ahí. Eso significa que esas fichas no están abastecidas, tanto las alemanas como las rusas. Y esta es una un poco especial, porque es no suministro y fortaleza Stalingrado, es lo que significa eso. Y se va a colocar cuando se coloque una ficha especial, que es la ficha de fortaleza de Stalingrado. Esto de aquí son las fichas que nos van a marcar cuando las unidades pueden hacer explotación, tanto rusas como alemanas. Por el otro lado está el otro bando, y se marcarán esas fichas. Esas fichas de explotación se van a obtener por resultados en la tabla de combate, que luego lo vais a ver. Y yo creo que ahora ya realmente, bueno, me faltan unas fichas que quiero enseñaros, que son las fichas del puente aéreo. Cuando Stalingrado queda cercado, los alemanes lo abastecieron por un puente aéreo, utilizando los Ju-52. Y esto también se refleja en el juego, lo hay en el juego, así que os lo voy a enseñar. Aquí tenéis las fichas de los Ju-52, y como veis, pues por un lado no dice nada, pero lo realmente interesante está por el otro lado. Cuando estas fichas las vamos a coger al azar, y cuando las movamos a la fortaleza de Stalingrado para que le den abastecimiento, además nos van a dar una serie de cosas especiales, que es lo que viene por detrás de la ficha. Si le damos la vuelta, pues podemos ver, por ejemplo, que vamos a poder hacer una fortificación, una evacuación, dilapidamiento, vamos a poder tener un apoyo. Hay un líder, digamos, que funciona como apoyos y con cosas especiales. ¿Veis? Hay muchas cosas ahí de evacuación, resistencia. Bueno, realmente hay muchas cosas. Y la verdad es que esto lo hace también muy interesante, como muchas otras cosas que hay en el juego, que ayudan a esa narrativa y a que la simulación sea mucho más certera que a lo mejor que un juego en el que no tuviera todas estas cosas. Bueno, pues yo creo que ahora sí podemos pasar un poco a ver alguna cosilla más, ya no tanto de fichas. Y finalmente os muestro esta hoja de ayuda común, que es la hoja de la Operación Marte. Veis que pone arriba Operación Marte. Esta es una operación militar soviética que se estaba desarrollándose a la vez que la ofensiva de Stalingrado, que la Operación Uranus, en otra parte del frente ruso. Pero que puede influir, ese desarrollo de esa Operación Marte puede influir en Uranus, porque puede hacer que unidades soviéticas nuevas lleguen o que unidades alemanas se vayan.
Claro, realmente puede influir a ambos jugadores. Y todo esto lo va a simular esto. Vemos aquí ruptura soviética, retirada alemana, éxito táctico soviético, status quo, ofensiva soviética fallida, otra ofensiva soviética fallida, colapso soviético. Y cada uno de ellos pues va a influir porque va a liberar o va a permitir hacer alguna cosa con tiradas de dados. Y esto pues hace que no tengamos la sensación de que esto es una operación aislada y no estaba pasando nada más en el frente del este, en el frente ruso. Estaban pasando más cosas y la que más importante y que influía pues es esta, ¿veis? Dice consecuencias al final del turno, consecuencias durante el turno. Dependiendo de lo que sea, pues vamos a tener una serie de consecuencias. No solo consecuencias para el jugador soviético, porque veis que hay consecuencias para el jugador soviético y consecuencias para el jugador del eje. Es decir, ambos jugadores van a tener consecuencias. Aquí abajo tenemos el tiempo atmosférico. Pero bueno, como veis, a mí realmente todo esto me ha llamado mucho la atención porque me parece que es una forma de integrar el juego con las cosas que están pasando a su alrededor. Cuando digo a su alrededor es en sentido muy amplio. Aquí tenemos la hoja de la campaña del despliegue de las unidades. Como veis, pues aquí están todas las unidades con el hexágono donde van a comenzar. Este sería el escenario que se llama Al borde del desastre, que es el escenario de campaña, que es el que voy a colocar para que veáis. Una cosa importante de ver aquí es no solo la posición donde están las tropas, sino nos va a decir qué apoyos tenemos disponibles, que va a venir esto aquí. Lo mismo va a pasar para el soviético. El jugador soviético va a tener su propia hoja de ayuda con sus características propias. Ahí tenéis el tablero, la hoja del despliegue de los soviéticos con las unidades, los apoyos que pueden tener, que pueden usar y dónde le van las fichas. Algunas de ellas irán, por ejemplo, estas de que vemos aquí, van a ir a una casilla que se llama casilla de Stavka, que la vamos a tener en una hoja de ayuda del soviético, porque hay una hoja de ayuda para el eje. Vamos a ver esas hojas. Esta es la hoja de ayuda alemana donde vamos a poner fichas. Aquí tenemos los apoyos disponibles que tengamos, las unidades eliminadas y las unidades retiradas, porque en algún momento tendremos que eliminar unidades. También las unidades, los Kampfgruppen que se han eliminados, que no van a volver a salir. Los Kampfgruppen son unas fichas que el alemán tiene, que cuando una unidad queda eliminada, se sustituye por un Kampfgruppen y se sacan al azar. El Kampfgruppen es un Kampfgruppen de blindado. Si hay Kampfgruppen blindados, también hay Kampfgruppen de infantería, ¿vale? Que son estas fichas que estáis viendo ahí. Bueno, simplemente que sepáis que existen. Y ahí, digamos, van a estar aquí las eliminadas para que no puedan volver a salir. Pero tenemos aquí abajo, esto de aquí abajo que pone superioridad alemana. Esta es una regla que lo que hace es reflejar un poco el impacto psicológico que el ataque por sorpresa y el avance tan grande que habían hecho los alemanes había infligido a los soviéticos. En las reglas, voy a leeros lo que pone en las reglas. Dice, en otoño de 1942, el ejército soviético había sufrido una serie de derrotas que le habían hecho retroceder hasta el Volga y las montañas del Cáucaso. Los alemanes parecían imparables, y los soldados soviéticos empezaron a desarrollar un complejo de inferioridad que desapareció progresivamente tras el éxito de la Operación Urano. Y estas reglas son las que van a simular eso. O sea, esto de aquí es lo que va a simular ese complejo de inferioridad. Y es una cosa que me ha parecido muy novedosa, muy diferente, que me ha parecido que está muy bien. Y es que se incluya un factor psicológico en el resto del juego. Y esto es lo que le simula. Veis que aquí pone activo cada una de estas cuatro, digamos, reglas o normas. Panzers al rescate, oleada humana, ataque aplastante alemán, huida soviética. Cada una de ellas lo que hace es influir levemente en los resultados de la tabla de combate, influir de manera que perjudica al ruso y favorece al alemán. Esta serie de reglas se van a ir desactivando tan pronto como el ruso vaya realizando acciones de grandes logros soviéticos. Cada vez que el soviético haga una de esa acción, que básicamente va a ser ocupar ciudades, específicamente los dos hexágonos de Stalingrado, pero también otras ciudades mayores, cuando eso ocurra se le va a dar la vuelta a uno de estos marcadores y eliminará esa ventaja alemana. De manera que esto se va a ir progresivamente, se va a ir quedando inactivo hasta que llegue un momento en el que esta superioridad alemana pues desaparezca completamente. Como veis, con una cosa bastante sencilla,
consigue representar este factor importante, tan importante, psicológico. Me parece una cosa muy novedosa, diferente y que está muy bien. También los soviéticos también tienen una hoja de ayuda, no con tantas cosas, pero vais a ver que también tiene cosas interesantes. Vamos a verla. Esa es la hoja de ayuda soviética que va a representar el Stavka. El Stavka, ¿qué es? El Stavka es el alto mando del ejército soviético. El alto mando del ejército soviético, en muchos escenarios vamos a ver que hay una serie de unidades que van a estar, digamos, se van a poner aquí. Significa que son unidades que el Estado Mayor no se reserva para usar cuando sea necesario. Y toda esta hoja con las tablas que tenemos ahí va a reflejar eso, esas unidades que están en la reserva y que el Estado Mayor en un momento dado puede decidir utilizar y que aparezcan en el tablero. Para eso lo vamos a ver aquí, cómo abandona la reserva las unidades de la Stavka y unidades que pueden entrar nuevas en la reserva. ¿Y cómo pueden abandonar las unidades de la reserva de la Stavka? Pues con una ofensiva mayor. Digamos que son recursos que se está guardando el Estado Mayor del Ejército Rojo para usar en un momento determinado. Y esta hoja es lo que va a representar, esta hoja de ayuda, con las fichas. De hecho, vamos a ver ahora, por ejemplo, en la hoja de despliegue de la campaña, vais a ver que hay una serie de fichas que pone Stavka, que son las fichas que se reservarían y se pondrían aquí. Esta es la hoja de despliegue de la campaña, de Al borde del desastre, y como veis, pues la mayoría de las unidades tienen unos hexágonos donde se van a colocar, pero tenemos estas unidades de aquí que pone Stavka. Pues estas unidades son las que van a colocar en esa casilla que he enseñado antes en la otra hoja, y que podrán salir si se cumplen una serie de condiciones. Básicamente, cuando se hagan las ofensivas soviéticas, tiraremos en la tabla y se van a ir liberando algunas u otras. Y como veis, pues son unidades interesantes. Y esto representa esa forma de que el alto mando soviético pues quería reservarse, digamos, de una manera egoísta, una serie de unidades, supongo que para poder ellos luego pues presumir de que les habían usado en su momento oportuno o que las habían utilizado con buen carácter. Digamos, aquí se mezcla ya un poco el tema político dentro del Partido Comunista Soviético y dentro del Ejército Rojo. Es una cosa curiosa, pero que el juego la refleja, lo cual lo hace muy interesante. Esta hoja de ayuda soviética sería el equivalente a la que hemos visto alemana. La otra era la de Stavka, ya que tenemos pues, los apoyos de las ofensivas, los apoyos disponibles de la Stavka, cómo se pueden obtener apoyos soviéticos. Tiraremos en una tabla y nos dirá qué cantidad son los que podemos conseguir en una ofensiva menor o de la Stavka. Aquí colocaremos las unidades eliminadas soviéticas y las retiradas de juego. Como veis, pues va a haber varios tableros alrededor del tablero de juego en sí mismo que van a ocupar sitio y que vamos a tener diferentes cosas que van a influir en el tablero, o van a poder entrar o van a poder salir. Y esto, digamos que hace que el juego se prolongue más allá de lo que físicamente es el tablero, sino se prolonga un poco en lo que está pasando en el Estado Mayor ruso, en el Estado Mayor alemán, la psicología, bueno, muchos factores extra que van a influir en el combate, que en la realidad influyeron, y en la simulación que es este juego también influyen, y las tenemos aquí. Y finalmente os muestro esta hoja de ayuda común, que es la hoja de la Operación Marte. Veis que pone arriba Operación Marte. Esta es una operación militar soviética que se estaba desarrollándose a la vez que la ofensiva de Stalingrado, que la Operación Uranus, en otra parte del frente ruso. Pero que puede influir, ese desarrollo de esa Operación Marte puede influir en Uranus, porque puede hacer que unidades soviéticas nuevas lleguen o que unidades alemanas se vayan. Realmente puede influir a ambos jugadores. Y todo esto lo va a simular esto. Vemos aquí ruptura soviética, retirada alemana, éxito táctico soviético, status quo, ofensiva soviética fallida, otra ofensiva soviética fallida, colapso soviético, y cada uno de ellos pues va a influir porque va a liberar o va a permitir hacer alguna cosa con tiradas de dados. Y esto pues hace que no tengamos la sensación de que esto es una operación aislada y no estaba pasando nada más en el frente del este, en el frente ruso. Estaban pasando más cosas y la que más importante y que influía pues es esta, ¿veis? Dice consecuencias al final del turno, consecuencias durante el turno. Dependiendo de lo que sea, pues vamos a tener una serie de consecuencias. No solo consecuencias para el jugador soviético, porque veis que hay consecuencias para el jugador soviético y consecuencias para el jugador del eje. Es decir, ambos jugadores van a tener consecuencias. Aquí abajo tenemos el tiempo atmosférico. Pero bueno, como veis,
A mí realmente todo esto me ha llamado mucho la atención porque me parece que es una forma de integrar el juego con las cosas que están pasando a su alrededor. Cuando digo su alrededor es en sentido muy amplio. Bueno, he hecho aquí el despliegue del escenario de la campaña, que es el escenario que se llama Al borde del desastre. Y he colocado, pues como veis aquí, el despliegue inicial. Lo que vamos a ver, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues vemos, esto es Stalingrado, estos dos hexágonos de aquí que hemos visto antes, con el tablero está vacío. Stalingrado está ocupado por los alemanes, evidentemente. Y los rusos van a comenzar lo que sería la operación Uranus, que es intentar hacer la bolsa de Stalingrado, digamos, hacer el círculo de Stalingrado. Saldrán luego refuerzos, más unidades por aquí, también empezarán más, digamos, irán entrando más unidades. De momento, esto es el comienzo de la partida. Vemos aquí están las unidades húngaras, que son este color verde claro, los italianos, aquí tenemos rumanos, aquí hay más rumanos. Realmente, como veis, unidades alemanas hay, pero sobre todo en la zona de Stalingrado, pero bueno, son aliados. Vamos a ver cómo funciona Ya sabéis que la idea con estos vídeos no es un tutorial, pero sí lo que quiero es que os hagáis una idea de cómo funciona el juego. Y este es un juego que, teniendo una base sencilla, una base muy similar a la mayoría de los Hexancounters, de los juegos de fichas de hexágonos, muy parecido, si habéis jugado cualquiera de ellos, vais a reconocer muchas cosas de ello, con unas par de excepciones. La primera excepción notable es que no hay zonas de control, con lo cual aquí el movimiento, o pones una ficha en medio o el enemigo se te puede colar. Lo que pasa que sí lo que tenemos es unas reglas de suministros, de abastecimiento un poco exigentes, que hace que si uno se mete, por ejemplo, aquí veis que hay un hueco, si estos italianos se metieran por aquí, pues puedes decir, ostras, se van a colar. Ya, pero bueno, el meterse por aquí probablemente va a hacer que queden desabastecidos y eso pues no va a ser especialmente bueno, con lo cual, pues bueno, se mantiene. Un poco la ilusión, la ilusión y sin la ilusión de que hay un frente continuo. Como vamos a mover primero el ruso, en realidad este espacio no está tan vacío porque tenemos una unidad de tanques bastante gorda que probablemente va a avanzar aquí o se va a organizar de manera que no se puede avanzar. Una cosa importante, como todos los juegos del frente ruso, del frente del este de la Segunda Guerra Mundial, pues hay dos cosas que son muy importantes. Una es el suministro, el abastecimiento, que claro, es un terreno muy grande, entonces para abastecerse es complicado. ¿Cómo se abastece aquí en el juego? Pues se abastece desde las fuentes de abastecimiento, veis las alemanas están ahí, las vais a ver todo en ese lateral, están las fuentes del eje, y cualquiera de las carreteras o líneas de tren que vienen desde allí lleva a ese abastecimiento un número de hexágonos infinitos, una línea continua hasta donde llegue, siempre y cuando no se vea interrumpido evidentemente por una unidad soviética. ¿Hasta dónde? Hasta que llega un cuartel general. Aquí tenemos cuarteles generales. Este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí. Y de esos cuarteles generales se va a extender un número, dependiendo del cuartel general, un número de hexágonos hacia las unidades. De manera que si el cuartel general está puesto en una carretera, en una ciudad o en una línea de tren, digamos, va a poder dar abastecimiento sin problemas y además a una distancia grande, dependiendo del cuartel que sea. Los cuarteles húngaros, italianos, rumanos llegan a 6 hexágonos, pero los alemanes llegan a 9, por ejemplo. Y pueden pasar al lado de unidades enemigas, no por encima, pero sí al lado. Y pueden pasar al lado si lo hacen encima de una unidad amiga. Digamos, esa es la regla de abastecimiento. Entonces, por ejemplo, este cuartel de aquí pues podría abastecer probablemente a todas estas unidades de por aquí. Porque además se extiende, cuando se extiende por tren, tampoco hay límite. Bueno, son unas reglas no muy complicadas, pero sí que tienen suficientes detalles como para que haya que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Pues porque este es uno de los factores importantes en el frente del este. Y el otro, evidentemente, es la climatología. Aquí cuando empezamos la partida, estamos en noviembre, en invierno. Eso significa que va a haber mucha nieve, pero lo que más puede afectar es ver si los ríos están congelados o no están congelados, porque el hecho de que estén congelados va a facilitar que se pueda uno mover a través de ellos. Si no lo están, pues será más complicado. Al principio en el juego, en la campaña, no están congelados
los ríos se pueden congelar algo más adelante, y eso hace que los cuarteles generales sean importantes, porque aquí los cuarteles generales, como os he mostrado antes cuando hemos enseñado las fichas, por el otro lado pueden construir puentes, tienen pontoneros y pueden construir puentes que pueden permitir a otras unidades pasar por ahí. Otras unidades y el abastecimiento también, que es importante. Bueno, ¿cuál sería la secuencia de juego? Entonces, aclarado estos puntos, yo creo que son importantes. Aquí tenemos la secuencia de juego. Esta es la secuencia de juego rusa, y aquí tenemos la alemana. Son iguales, pero son similares, pero no iguales, porque hay alguna cosa diferente. Por ejemplo, aquí tenemos la fase de Stavka, que es evidentemente rusa, pero los alemanes no la tienen, y en cambio los alemanes tienen alguna otra cosa distinta. Sobre todo porque cuando se haga la bolsa, pues van a poder abastecer la bolsa con aviones, bueno, y hay algunas fases en las que se hace eso, que vienen determinadas. Pero bueno, básicamente son, digamos, similares. Entonces empezaríamos por aquí. ¿Qué es la primera fase que vemos? Pues lo tenemos ahí. Pasa tiempo atmosférico, y luego cuando empieza el turno soviético, lo primero la fase de suministro. Miraríamos si está suministrado. Si no están suministradas las unidades, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, no va a pasar lo que suele ser habitual en muchos juegos. Nos vamos a mover menos y vamos a pelear con menos fuerza, combatir con menos fuerza. En general esto para el ruso no va a ser un problema. Los rusos veis que tiene aquí, en esta zona de aquí, tiene los puntos de abastecimiento, de donde parte su abastecimiento, y pasa lo mismo, van por aquí por tren hasta que llegan, y por carretera hasta que llegan a un cuartel general. Veis que hay un cuartel general ruso, que también llegan a 9 casillas, 9 hexágonos, y son hexágonos, no son puntos de movimiento. Eso es importante. Bueno, si siguiéramos, lo comprobaríamos, si hay algo aislado o no, y se pondrían sus correspondientes marcadores de aislamiento, de están sin suministro, no sum. Y luego seguiríamos la secuencia de juego. Lo primero que vemos son la fase de ofensivas soviéticas. ¿Qué es eso? Bueno, el jugador soviético tiene una ofensiva mayor, una ficha de ofensiva mayor y 2 fichas de ofensivas menores. De hecho, la partida, cuando comienza el escenario, la campaña, comienza obligatoriamente con una ofensiva mayor. Y ni siquiera hace falta que la juegue. Cuando os he enseñado los apoyos, habéis visto que había algunos apoyos que tenían una O. Todos esos apoyos se van a utilizar en las ofensivas. Y se van a utilizar de una manera, digamos, que los puedes escoger y colocar. Y eso es lo que realmente haría el jugador soviético aquí. Declararía una ofensiva mayor y colocaría todos los apoyos de los que dispone, que son los que el escenario te dice cuáles son, que os lo he mostrado antes cuando he enseñado las cartas de escenario. Se utilizarían todos los apoyos que vienen ahí, los colocaría el jugador ruso después. ¿Por qué? Porque hemos visto ahí viene la fase de ofensivas soviéticas, se declaran las ofensivas, y luego viene la fase de apoyos, que es colocar los apoyos. Y se colocarían los apoyos. Así que lo que vamos a hacer es, el jugador soviético obligatoriamente tiene que dar una ofensiva mayor y colocar los apoyos. Como hemos visto, hay muchos apoyos diferentes. Ahora al principio del escenario está limitado a los que nos da el escenario, pero luego pueden llegar más, puede haber más, algunos van a estar en el tablero, otros van a volver, cada uno es distinto. Hay que leer porque, como os he mostrado antes, realmente hay un montón de ellos. Tienes la hoja de apoyos y como habéis visto hay un montón, y además cada uno de ellos tiene su texto. Esto la verdad es que es una cosa que hace que el hecho de que el juego esté en castellano, en español, traducido por Dracoideas, lo hace... Bueno, es una suerte, porque realmente hay mucha gente que el inglés es un problema. Yo siempre digo lo mismo, yo tengo la suerte de leer bien en inglés y de entender el inglés más o menos, el oral más o menos bien, pero entiendo mucho mejor el español y leo mucho mejor el español. Con lo cual pues, es una suerte, porque a veces, aunque sepas, digamos, te defiendas con relativa soltura en otro idioma, nunca vas a estar igual al mismo nivel que tu nivel con tu idioma nativo. Y eso puede dar a veces lugar a equívocos o a errores. Y gracias a que el juego está traducido al español, pues eso nos limitaremos a los errores de interpretación que hagamos nosotros mismos, pero sin contar los errores de traducción. Bueno, ya es una mejora. Bueno, aquí tenemos las fichas de apoyo que nos da para este escenario. Pero al ser el comienzo de campaña, hay algunas de las cosas cambian. De entrada no vamos a colocar la ficha de ofensiva mayor, que aquí la tenemos representada en el... A ver, ¿no la veis ahí? Aquí, un poquito, aquí. Eso es, la ficha de ofensiva mayor, que es esta ficha.
que lo que marca es donde la pongamos a 3 hexágonos se van a poder colocar los apoyos. Aquí, en este escenario, digamos al comienzo de la campaña, eso no pasa. No se coloca la ficha de ofensiva mayor y vamos a poder colocar un montón de marcadores de apoyo sin tener que realizar la tirada habitual que hay que hacer para ver cuántos apoyos tenemos disponibles. Esto es la regla habitual, que bueno, no voy a entrar en detalles, pero cuando se utiliza la ofensiva mayor hay unas condiciones para poder usarla y hay una forma de la que se va utilizando, la cantidad de apoyos que se pueden utilizar y demás. En este caso no es así. Lo que sí nos dice es que podemos colocar 10 marcadores, escoger 10 marcadores de los que tienen la O, pero al menos 4 van a tener que ser katiuskas o artillería. Es decir, vamos a tener que coger los dos katiuskas y artillería. Las artillerías son muy buenas porque nos van a dar varias columnas de beneficio, 3, 2 y una columna de beneficio a una cierta distancia. La artillería esta que pone aquí 3 más 3 a 1 es a un hexágono donde coloquemos la artillería. Tendremos 3 columnas a nuestro favor en todos los ataques que realicemos ahí. En esta serían 2 columnas y en esta 1 columna. Y las katiuskas funcionan diferente porque los katiuskas son un ataque que van a causar daño directamente. Entonces, bueno, lo que nos dice en la regla especial es que al comienzo de la operación Uranos, digamos al comienzo del escenario, debemos colocar 4 de los apoyos, de los 10 que podemos coger, 4 tienen que ser las 2 artillerías y los 2 katiuskas. También nos marca que tenemos que utilizarlos en una zona determinada. Bueno, nos da una serie de directrices especiales. Y luego pues hay que estudiar cada uno de los otros apoyos cuáles te interesan. Realmente yo creo que las brigadas son bastante interesantes también. Quizás las reservas. Novikov, desde luego, también. La otra artillería. Es decir, bueno, realmente hay muchas cosas que son interesantes. Ataque por sorpresa. Pues hay que estudiar cómo se hace exactamente, pero también podría ser interesante cogerlo. Pero realmente hay muchas cosas. Este tema de los apoyos, a mí me parece que es una de las cosas chulas que tiene el juego y una de las cosas interesantes. Porque no se limita el juego a lo que tú puedas hacer con tus fichas en el tablero, sino que te da otras herramientas para simular las cosas que pasaban en el campo de batalla. Y los apoyos lo son. No tanto el que tengas artillería y que dispare artillería, sino el hecho de que tengas pues, un ataque por sorpresa, o puedas utilizar unas reservas, o haya un punto de ruptura, o unidades enemigas entren en pánico. Digamos, todas esas cosas que son más difíciles de representar con fichas, pues las podemos representar con los apoyos. Y eso yo creo que es un añadido interesante. Yo no he tenido la suerte de jugar los otros juegos de esta serie y no sé si esto es una cosa que ya la había en los otros juegos, supongo que sí, pero realmente no lo sé. Y lo he intentado mirar, pero tampoco he tenido mucho éxito al verlo. Bueno, me voy a centrar en lo que viene aquí en el juego, porque realmente los otros juegos son complicados de conseguir, salvo que Dragoideas pues le funcione bien y decida que algún otro pues puede ser interesante publicarlo en español. Bueno, vamos a colocar algunos de estos marcadores. Como he dicho, voy a centrarme en la parte más cercana a Stalingrado para digamos, poder hacer un zoom y, digamos, poder explicar las cosas con un poco más de detalle. Así que voy a llevar hacia allá la cámara y coloco estos marcadores de ofensiva, los que reparto y algunos otros estarían por otros lados del tablero. Bueno, pues vamos a ver un poco más de cerca cómo se realizarían las operaciones, cómo serían los movimientos, un poco para que veáis todas las cosas de las que he estado hablando, cómo se implementaría, se juntaría todo. Siguiendo la secuencia de juego, lo primero que tendríamos es la fase de tiempo atmosférico. En el primer turno no se tira en la tabla, sino nos lo dan directamente. Nos dice que tenemos nieve, que los ríos no están helados, pero que hay ventisca. ¿Qué significa ventisca? Ventisca significa que no se pueden utilizar apoyos aéreos. Y los ríos no están helados, con lo cual hay que pagar los puntos de movimiento por cruzar por ellos. Vale, esa sería la primera fase justo antes de comenzar el turno soviético. Y después, ya comenzando el turno soviético, tendríamos la fase de suministro. Comprobaríamos si todas las unidades están abastecidas, cosa que lo están. Al principio de partida están abastecidas. Y pasaríamos ya a la siguiente fase, que es la fase de ofensivas soviéticas. En este escenario nos dice, al comienzo de la campaña también, que hay una ofensiva mayor soviética, pero que no se va a poner en juego el marcador de ofensiva mayor. El marcador de ofensiva mayor es un marcador que lo colocamos en un sitio y a 3 hexágonos de él
podremos colocar todos los apoyos correspondientes a la ofensiva mayor. En este caso nos dice que esta regla es una regla especial, no se coloca este marcador y podemos colocar los apoyos en cualquier parte del tablero. Con lo cual, pues digamos, nos facilita mucho la labor, pero también nos obliga a examinar mucha parte del tablero para ver qué apoyos ponemos y dónde los ponemos. Además, vamos a colocar hasta 10 apoyos. La única condición que nos dice las reglas especiales es que tienen que ser 2 de ellos tienen que ser los Katiuskas y otros 2 tienen que ser de artillería. Es decir, 4 de las fichas tienen que ser 2 Katiuskas y 2 artillerías. Las otras 6 pueden ser las que queramos. Hay algunos apoyos que se van a poner unos antes que otros. Por ejemplo, el primer marcador que se pondría es el de Stalin. Nosotros no tenemos ninguno de Stalin, que digamos es como que Stalin da órdenes a las tropas, digamos, y normalmente además digamos que no es favorable al ruso, porque le obliga a hacer cosas que a lo mejor no le interesan mucho. Después vendría el marcador de brigada, que es colocar el marcador de este de aquí, a ver si lo veis. Este es el marcador de brigada. ¿Vale? Es colocar unidades, una unidad, como si colocáramos una unidad de tanques, la podemos poner en un sitio donde no haya tanques y vamos a poder tener una unidad blindada, de manera que vamos a poder utilizar ataques blindados. Se coloca pues este sería ya el segundo marcador que se pondría, y el tercero serían los ataques sorpresas. El ataque sorpresa, aquí tenéis la ficha de ataque sorpresa, lo que nos va a permitir es que donde lo coloquemos, esas unidades van a poder moverse un hexágono y hacer un ataque antes de la fase de movimiento y la fase de ataque normal. Y luego además en la fase normal van a poder mover y van a poder atacar. Bueno, digamos que la verdad es que es un marcador que es muy chulo, muy importante y bueno, que puede servir mucho, y aquí voy a intentar utilizarlo. Y después se colocarían el resto de los marcadores. Algunos marcadores se van a poner en la fase de movimiento, otros se van a colocar luego, cada uno de ellos en un momento diferente. Muchas veces hay que leérselo y hay que saberlo. Pero bueno, digamos que eso sería el orden, fase de apoyo, y después vendría la fase de evolución de la ofensiva a Marte. Tiraríamos 2 dados para ver cómo la ofensiva a Marte influye en el tablero. Después vendría la fase de Stavka, donde veríamos si el Stavka coloca algunos marcadores de apoyo, o si libera alguna de las unidades, o si algunas unidades se unen al Stavka. Bueno, sería eso. Y luego ya finalmente vendría la fase de movimiento. Fijaos que hay un montón de cosas que van desde la fase de suministro hasta la fase de movimiento. Tenemos hasta 5 fases de cosas diversas: fase de ofensivas, apoyos, ofensiva a Marte, Stavka, un montón de cosas que pueden pasar. Como digo, después de la fase de Stavka tiene la fase de movimiento, en la que podemos hacer movimientos normales, movimientos estratégicos también. Y después vendría la fase de combate, que se va designando hexágono a hexágono y se va combatiendo uno a uno. Bueno, pues ahí tenéis la tabla de combate. Y como veis, pues tiene sus ratios, que tenemos el 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1, 5 a 1, 6 a 1 y el 1 a 2. Pero como veis, cada una de los ratios tiene 3 columnas. Vamos a coger por ejemplo aquí el 3 a 1. Tiene una columna de pérdidas, una de efectos al atacante y una de efectos al defensor. O sea, hay 3. De manera que cuando sacamos un resultado, supongamos que tiramos en el 3 a 1 y sale un 7, sería esto de aquí, tendríamos estos resultados. D1 en las pérdidas. D1 significa que los defensores perderían un paso. E para el atacante. Digamos, es un efecto sobre el atacante. En este caso significa que una unidad va a poder explotar. La E significa explotación. Y DR significa que se van a tener que retirar. ¿Cuánto? Pues en este caso un hexágono, por no poner otros números. Si pusiera DR2 serían 2 hexágonos, DR3, 3. Veis que también hay sitios donde va a poner E. Aquí por ejemplo E2, E2, E2. Vale. De manera que cuando tiramos vamos a ver, por un lado, las bajas que sufren ambos jugadores. Si por ejemplo si hubiéramos estado en el 2 a 1 y sale aquí a 1 de 1, significa que el atacante pierde un paso, el defensor pierde 1 también. Digamos que ambos pueden perder pasos. Y luego además hay unos efectos para el atacante y unos efectos para el defensor. Otra cosa importante es que veis que están agrupados por colores. Por ejemplo, si vamos aquí a la tabla del 3 a 1, vemos que aquí estos 3 resultados de 1, E y E está agrupado en un color verde claro. Y aquí todos estos otros de aquí están agrupados en un color verde oscuro, un poco más... ¿Vale? Igual que aquí hay un azul más oscuro, un azul más claro. Vale, eso lo que nos va a permitir es, cuando utilicemos unidades de élite, nos va a permitir utilizar
el resultado cuando el atacante ataca, unidades que, y el defensor también cuando utiliza una unidad de élite en defensa, va a poder utilizar el resultado que le salga en su color o cualquiera de los otros que comparten color. De manera que si estamos aquí y hemos sacado esto de aquí, esta E, y es el atacante puede utilizar esta E, esta otra E, que es lo mismo, pero puede utilizar el D1 si lo prefiriera también. O si sale este resultado a 1 D1 RP y quiere hacer explotación, pues puede decir, no, rehuso hacerle un impacto más al enemigo, pero quiero una ficha que tenga explotación. Y el defensor igual. Puede utilizar estos diferentes marcadores, que además las cosas son... Por ejemplo, el RP significa repliegue. Repliegue significa que puede mantener la posición o bien puede replegarse sufriendo una baja menos. DR, en cambio, es el que tiene que retirarse. Vamos, hay muchas opciones. ¿Ve? Y luego aquí pues, veis otras cosas, hay otros símbolos, otras letras. La S, que se sostiene en la posición, sufriendo una baja más. Bueno, hay muchas opciones. La verdad es que esta tabla es original y es diferente a las que estamos acostumbrados a ver y da opciones a los jugadores cuando se utilizan las unidades de élite. Recordad que las unidades de élite eran las que tenían una estrellita que hemos visto antes. Y esto hace a esta tabla, bueno, la hace interesante y hace que vais a tomar decisiones continuamente. Cuando estás atacando, moviendo, cuando ataques y luego cuando resuelves el ataque también. Y al fin y al cabo, yo siempre digo lo mismo en la mayoría de mis vídeos, las decisiones es la parte divertida de los juegos. Y es lo que le hace entretenido, al menos para mí lo que hace entretenido los juegos. Y este juego nos va dando muchas opciones de tomar decisiones. Bueno, vamos a volver a lo que estábamos viendo en el tablero. Después de la fase de combate vendría la fase de explotación. Pero los marcadores de explotación se van a poner durante la fase de combate, como os he enseñado antes en la tabla de combate. Y esto es lo que yo quiero ver aquí un poco. El tema vamos a ver los apoyos, el movimiento, el combate y la fase de explotación. Digamos que va a ser un poco el corazón del juego y un poco las cosas que yo creo que son las más importantes. Y lo primero que tenemos que hacer es colocar los marcadores de apoyo. Así que voy a estudiar un poco el tablero donde los soviéticos podrían interesarles a colocar los apoyos y cuáles. Y después sigo con la fase de movimiento y demás. Porque claro, es que requiere estudiar el tablero, saber qué es lo que vas a hacer, saber qué apoyos puedes colocar y dónde puede ser bueno colocarlos. Así que bueno, ahora sigo. Bueno, pues vamos a colocar algunos de los apoyos. Vamos a colocar, por ejemplo, un ataque sorpresa aquí, de manera que estas unidades pueden hacer un ataque sorpresa ahí. Y otro ataque sorpresa yo creo que lo vamos a colocar por este otro lado. Dos ataques sorpresas ahí. Esto significa que esas unidades van a mover un hexágono, podrían mover un hexágono y luego van a realizar un ataque antes de lo que hagan los demás. Podemos colocar también las brigadas. Las brigadas se van a sacar al azar, hay 4 fichas de brigada y las sacaremos al azar. Y van a poder tener diferentes valores de ataque, de 2 a 4. Hay fichas de 2, de 3 y de 4 de ataque. Que las sacaré al azar y las pondremos ahí en algún lugar para realizar ese ataque. Vamos a ver, por ejemplo, aquí donde hay un ataque sorpresa, podemos colocar también una brigada. Además nos ha salido la buena, la de 4. Y vamos a colocar otro aquí, por ejemplo. Podemos colocar también la artillería por un sitio donde nos va a ayudar. Que puede ser, por ejemplo, pues aquí. Realmente aquí donde está el ataque sorpresa. La artillería ahí nos va a ayudar para atacar toda esta zona. Y los Katiuskas. Los Katiuskas nos van a servir para ablandar el hexágono objetivo. Entonces podemos ablandar este de aquí. Vamos a hacer un 5 a 1. Y podemos ablandar este otro de aquí. Bueno, realmente lo estoy colocando y mira un poco por encima, pero tampoco estoy colocándolo todo como lo haría probablemente si estuviera jugando. Estoy un poco porque quiero mostraros cómo funcionan las cosas. Voy a colocar también unas reservas, que las voy a colocar en la unidad que está más atrás, en esta por ejemplo de aquí. Esto va a permitir que a esas unidades se les ponga algún marcador de explotación. Bueno, pues sería primero colocar los apoyos. Después vendría la fase de la evolución de la ofensiva a Marte. Tiraríamos en la tabla para ver cómo la ofensiva a Marte ha evolucionado. Luego vendría la fase del Stavka. Veríamos si el Stavka libera alguna de las unidades para reforzar la posición de los soviéticos en el tablero. Y después ya vendría la fase de movimiento. Pero en la fase de apoyos se va a resolver el ataque por sorpresa
y los Katiuskas. Entonces el ataque por sorpresa, aquí teníamos un ataque por sorpresa. Entonces tenemos una brigada, voy a colocar ahí las fichas, una brigada, el ataque por sorpresa, y tenemos estas fichas de aquí. Voy a colocarlas ahí que se vean. Vale, pues tiene 2 y 3, 5 y 3, 8 y 4, 12. 12. Y va a atacar aquí que tenemos 6. Tenemos un 2-1. 2-1 no está a la altura de ninguna unidad de reservas o algo. Podríamos a lo mejor colocar una unidad de artillería aquí, que nos va a dar 2 columnas. Bueno, los Katiuskas dispararían aquí, es un 5-1, es que vamos a tirar en la tabla y a ver qué nos sale en el 5-1. Un 6, no es muy buena tirada, pero bueno, en el 6-1, en el 6 es un D1, con lo cual pues una unidad quedaría dañada. Quitamos aquí el Katiuska, lo devolvemos a los apoyos ya usados y un paso, con lo cual le damos la vuelta por ejemplo a esta unidad. No ha sido muy efectivo, pero la tirada no ha sido muy hasta allá. Tenemos otro Katiuska ahí, vamos a tirar. El otro Katiuska es un poquito mejor, un 8. Un 8 en el 5-1 es A1 de D2, pero el atacante aquí no sufre, pero sí es un D2, que significa que son 2 pasos. Así que quitamos aquí el Katiuska y las 2 unidades alemanas que hay debajo, bueno, en este caso son rumanas, las dañamos. Damos la vuelta a las 2 y se quedan ahí. El Katiuska lo devolvemos a uno de las hojas de apoyo. Vale, teníamos entonces, estamos diciendo que estamos haciendo aquí que tenía el ataque por sorpresa. El ataque por sorpresa se puede mover un hexágono, que no se va a mover, pero puede realizar un ataque antes de comenzar. Tenemos 2 puntos, y 3, 5, y 3, 8, y 4, 12. 12. Y atacábamos aquí que tenía 6, 2-1. Pero hemos puesto la artillería aquí que nos da 2 columnas. De 2-1 se va a 4-1. Esta artillería nos da 2 columnas a un hexágono de distancia, con lo cual tiraríamos un 4-1 aquí. Voy a dejar esta unidad donde estaba y todos estos están aquí. 4-1, tiramos. Pues una tirada mala, un 4. ¿Vale? Un 4 en el 4-1. A1 de 1, con lo cual es un impacto para cada uno. Y luego nos dice como para el atacante EMP. EMP que significa empeñados en el combate, que es que hay una nueva tirada. Y el defensor RP, que significa repliegue. El defensor mantiene su posición o bien retrocede un hexágono y sufre una baja menos. En este caso, yo creo que lo más lógico es que retroceda un hexágono y sufre una baja menos. Como solo sufría una baja, pues no sufre ninguna. Eso significa que estos pueden avanzar aquí. Vamos a colocarlos todos juntos. Y les ha salido la opción táctica de EMP, de empeñados. Que sería que volverían a combatir. Tiraríamos de nuevo en la tabla del 4-1. Bueno, pues claro, tiraríamos en el 2-1, porque al retirarse la artillería ya no puede afectarlo. Sería una tabla del 2-1, pero solo nos va a afectar solo se van a activar las pérdidas, no se va a activar las opciones tácticas. Bueno, a ver qué pasa. Un 7. Bueno, es una tirada media. En el 2-1 la cosa está complicada. A1 de 1. Es decir, el atacante pierde un paso y el defensor pierde un paso también. Pues un paso de, por ejemplo, esta unidad. Le damos la vuelta. Y un paso aquí de una unidad también. Pues vamos a coger la unidad, la unidad, digamos, la infantería que no es de la guardia, esta de aquí. A ver si soy capaz de dar la vuelta. Vale, pues esta de aquí sufre un paso. Y habrían avanzado aquí. Ojo, y esto ha sido antes de la fase de movimiento y antes de la fase de combate, porque hemos utilizado el marcador de ataque por sorpresa, que devolvemos al tablero, a su hoja fuera del tablero, y
vamos resolviendo más cosas. No he puesto ningún otro ataque por sorpresa. Podría haber puesto otro porque hay 2 ataques por sorpresa. No sé si lo he puesto o no. Si lo he puesto no lo veo ahora. Aquí están las reservas, que esto no se van a aplicar ahora. Artillería. Aquí otra artillería. Ahí está el otro ataque por sorpresa, ¿ves? Me sonaba que lo había puesto. Y está la artillería ahí. Entonces, a ver, vamos a ver qué tenemos aquí. Voy a colocarlo voy a hacerlo como he hecho antes. Voy a colocar las fichas ahí fuera. El ataque por sorpresa. Tenemos la caballería de 6. 3. 3 y 6. 9 y 7. 16. Y vamos a atacar aquí. 16 contra 6. Pues es un 2-1 también. Pero aquí podemos aplicar blindados y también podemos aplicar unidad de élite, porque esta es unidad de élite. Vamos a aplicar unidad de élite y tenemos la artillería. La artillería nos da 3 columnas, con lo cual de 2-1 se va a 5-1. Podemos aplicar también los blindados. Vamos a aplicarlos bueno, no vamos a hacerlo porque luego mejor hacerlo con el ataque, pero sí vamos a aplicar la unidad de élite. Los blindados no, porque los blindados nos van a dar fichas. Nos va a poner alguna ficha de explotación, pero todavía lo vamos a poder hacer luego cuando ataquemos, cuando sea la fase de ataque normal, porque esta es la fase de ataque por sorpresa. Así que vamos en el 5-1. Tiro los dados. Bueno, un 7. 5-1, 7. Es D1. D1 con E de explotación y DR2. El defensor se retira 2. D1 significa que una unidad queda dañada, le damos la vuelta. Y se tendrían que retirar 2. Vamos a colocar las unidades rusas donde estaban, que era aquí. La artillería la podemos retirar también ya, porque no va a haber ataques ahí. Podríamos atacar aquí y la artillería nos contaría. Bueno, vamos a dejarla porque quizás ese ataque me convenga hacerlo. El ataque por sorpresa sí se quita. Y la artillería seguiría aquí. Y se retiran 2, con lo cual se tienen que retirar 2 hacia sus abastecimientos, hacia el cuartel general que está aquí, pues se tendrá que retirar 1 y 2. Se tienen que retirar siempre. Hay unas normas de retirada bastante estrictas que las vamos a seguir porque es lo mejor para verlo. Vale, ¿cuáles son las prioridades de retirada? Lo primero es moverse a un hexágono más allá de todas las unidades atacantes y más allá del hexágono donde estaba el enemigo. Es decir, estaba aquí, pues tiene que retirarse aquí. Podría retirarse aquí también y aquí también. Pero tiene que hacerlo hacia su cuartel general más próximo, que es este. Con lo cual, la retirada va a ser aquí, un hexágono, y el segundo tiene que alejarse más. Aquí estaría 1 y 2. Y ahora está 2 también. Con lo cual se tiene que retirar aquí. ¿Vale? Se retirarían hasta aquí. Y esta unidad avanzaría. Esta pila. Si consigo no desmontarla. Bueno, joder, voy al lío. Vale, este avanzaría aquí. Qué torpe soy con las puñeteras pinzas, pero bueno. La ficha de artillería ahora se quedaría aquí, pero no puede haber un ataque ahí. Pero sería en la fase de ataque. Y ahora mismo esta fase... Bueno, pero el apoyo sigue aquí. En la fase de movimiento seguiría ahí todavía. Bueno. Vale, pues ese sería el segundo ataque por sorpresa. Ahora vendría la fase de movimiento, donde podríamos mover y ya, fijaos aquí, pues hemos hecho un hueco por aquí. Con lo cual las unidades podrían avanzar. Lo que pasa es que realmente no avanzan mucho, porque tienen velocidad 2 puntos de movimiento y cruzar el río cuesta 2 puntos, más 1 el hexágono serían 3. Es decir, solo podemos mover aquí. Siempre te puedes mover al menos un hexágono, aunque no tenga los puntos de movimiento suficientes. Y estos podrían avanzar aquí. Podríamos avanzar con este tanque enorme que está aquí atrás, lo voy a poner por aquí, por ejemplo. Y estas unidades, bueno, realmente van a atacar aquí, yo creo. Sí podríamos avanzar a lo mejor con esta aquí también. Para luego avanzar hacia aquí. Esta otra pues podría avanzar aquí. Vamos a ir avanzando un poquito. Con todas estas por aquí. Y por aquí pues intentar meternos ahí, pero... Pues sí, estas podrían avanzar aquí, donde está la artillería.
Esta otra la pondríamos hacia allá. Y por aquí pues realmente no vamos a hacer mucho más. Tenemos alguna unidad por aquí mecanizada. Aquí tenemos debajo de las reservas, creo que hay varios tanques. Efectivamente, aquí tenemos varios tanques. Están las reservas. Pero podemos avanzar aquí. Vamos a dejar en reserva alguna cosa. Vamos a dejar en reserva la caballería. Pero vamos a avanzar con los tanques aquí. Bueno, esa sería la fase de movimiento. Haríamos movimiento también por las otras zonas. Prepararíamos la situación para atacar. Y ahora vendría la fase de combate y haríamos lo mismo que hemos hecho antes con los dos ataques por sorpresa, pero ya con todas las fichas o todas las partes. Y las que han atacado por sorpresa pueden hacerlo de nuevo. De hecho, se podrían haber movido también ahora. Esta ficha podría haber penetrado y haberse movido más. A lo mejor podría haberse movido para embolsar aquí o atacar aquí. Tendría que haber contado los puntos, que no lo voy a hacer ahora. Pero bueno, vamos a suponer que empezamos por aquí atacando. Aquí tenemos solo 2 puntos, porque esta ha sido la que ha sido bombardeada. No, tenemos 3 puntos. 4 puntos. Ha sido bombardeada por las Katiuskas. Y aquí tenemos 2 y 2, 4 y 2, 6. 6 contra 4 es 1 a 1. Tenemos 2 artillerías. O sea, tenemos una artillería que nos da un más 2, 2 columnas. Con lo cual el 1 a 1 se convierte en un 3 a 1. Bueno, es bastante arriesgado, pero el ruso tiene que ir a tope ahí. Así que vamos a hacerlo. 3 a 1 y tiro los dados. 6. 3 a 1, un 6. Es a 1 de 1. Y el atacante consigue un D1 extra. Y el defensor un RP. Que hemos dicho que el RP es un repliegue. Se podría replegar y sufrir un impacto menos. Con lo cual es lo que va a hacer. Se va a replegar va a recibir solo un impacto, que lo va a recibir esta ficha. Y se van a replegar hacia aquí. La artillería se queda y avanzaríamos con esto. Sufriría un impacto. Una unidad sufriría un impacto y avanzaríamos una baja y avanzaríamos aquí. Aquí hay un pelo, cielo santo. Vale. No hemos conseguido ninguna explotación. Y ahora atacaríamos con estos de aquí. Podríamos atacar aquí. Esta es la unidad que hemos atacado por sorpresa y era bastante más. Tenía más puntos. Tenemos 4. A ver. Con las pinzas y yo no somos amigos. 4 y 3, 7. 10. 11 puntos. 11 puntos. Y aquí hay 4. Mira, pues vamos a atacar aquí. Por ejemplo, 4, 11 puntos. Es un 2 a 1. No llegamos a más. Es que la cosa está fastidiada. 2 a 1. No tenemos para hacer ataque blindado. No tenemos para hacer ofensiva de élite. Es un simple 2 a 1. Con lo cual estamos fastidiados. Y un 2 a 1 es una tirada complicada. Venga, pues vamos allá con el 2 a 1. Un 6. Es un a 1 de 1. Un impacto para el defensor y para el atacante. A 1 de 1. Pues el defensor daña esta unidad de la guardia. Y el atacante quiero y el defensor pues esta otra de aquí. Con lo cual estos se quedan ahí. La brigada esta se va a quitar ahora. La brigada que era el apoyo. Y eso se queda ahí. El ataque. Y no hemos puesto, seguimos sin poner ningún marcador porque tengo empeño, porque quiero que veáis cómo funciona la fase de explotación. Vamos a ver esta brigada. Pues esta brigada va a atacar. Va a atacar aquí. Aquí tenemos 1, 2 puntos. Y aquí tenemos otros 2. Son 6 y 7, 13. 13 contra 2 es un 6 a 1. Es un 6 a 1. Tiramos los daditos a ver qué pasa. Un 11. 6 a 1, un 11. Pues es muy buena tirada para el ataque ruso. Porque es un D3. D3, con lo cual pues prácticamente elimina las unidades que estaban ahí defendiendo. Se eliminan. Estas de aquí quedan eliminadas. Y además conseguimos un EMP, que es un
un empeñados en combate, con lo cual podría combatir si esos siguieran allí, pero realmente han sido eliminados, con lo cual no sigue el combate. Vale, estas unidades habrían hecho ahí un hueco, estas unidades de aquí, y habrían avanzado hacia aquí. La brigada se quita y habría avanzado aquí. Seguimos sin tener ninguna explotación. Y seguiríamos haciendo ataques. Por ejemplo, pues vamos a ver aquí con la artillería esta. Aquí tenemos 5 puntos y 3, 8. Y atacamos con estas unidades de aquí que son 6 y 3, 9 y 7, 16. 16. Y aquí tenemos otros 3 puntos, 5 puntos más. 16 y 5, 21. 21 y estamos atacando aquí que son 8. Es un 2-1, pero tenemos una artillería que nos da 3 columnas. Sería un 4-1. ¿Vale? Pues 4-1 tiramos los dados. Y, bueno, no es una tirada muy buena, no está mal, pero vamos, es un 9. 4-1, 9. A 1 de 2, es decir, un impacto del atacante, 2 al defensor y tenemos una E también, una explotación. ¿Vale? De manera que de aquí tenemos dos bajas, le quitan, damos la vuelta a los 2 unidades, quedan aquí y el atacante es una baja. Por ejemplo, esta de aquí. Y estos se retirarían un hexágono. Y avanzaríamos y le colocaríamos ahí un marcador de explotación. Finalmente un pequeño marcador de explotación. Ahí colocamos la ficha del marcador de explotación, que sería para una ficha, nada más. Realmente no ha habido muchas explotaciones. Bueno, a veces pasa. Otras veces, otras partidas cuando estaba aprendiendo, he estado colocando y me salían continuamente marcadores de explotación y estaba lleno de marcadores de explotación. Ahora no. Bueno. Pero yo creo que para que os vayáis viendo cómo funciona, yo creo que está bien. Acabaría la fase de combate, vamos a suponer que por ahí habría más combates y tal, y vendría la fase de explotación. ¿Qué habría en la fase de explotación? Pues las fichas que tenemos marcadas con esta ficha de marcador de explotación podrían mover un espacio y atacar. Digamos que podrían hacer una penetración. Por ejemplo, esta ficha de reservas lo que nos permite es que en la fase de explotación las fichas que estén debajo se consideran como si tuvieran encima un marcador de explotación y vamos a poder moverlas. Con lo cual, pues como veis hay, digamos, bastante acciones y movimiento entre las fichas de apoyo, las fichas que se van generando de explotación. Van pasando bastante. Además, casi siempre la explotación normalmente la vas a realizar con blindados. Por eso os decía que aunque solo muevan 3, parece que mueven 3, en realidad mueven más. Porque vas a mover en la fase de explotación más fácil. Porque si tú, cuando haces un ataque, declaras que es un ataque blindado, para ello necesitas tener 2 unidades con el símbolo de ataque negro. Entonces significa que te van a dar extra. Te van a dar marcadores de explotación extra. Te van a dar uno más, con lo cual, pues digamos, vas a ir avanzando más. Bueno, pues eso sería un poco como cómo funcionaría el combate y cómo sería la fase de explotación. Realmente es más... bueno, es complicado cuando no conoces las fichas, donde lo tienes, cuál es la idea, que es lo que tengo que hacer yo. No tienes la idea de cuál es el... Imaginado que los rusos lo que quieren hacer es cerrar por aquí. Estos otros intentarían cerrar por aquí. Un poco porque la idea es embolsar Stalingrado. Pero bueno, yo creo que nos puede servir sobre todo para ver cómo funcionan los apoyos y cómo en general es el combate. Vamos a hacer un poco de ejercicio de ficción. ¿Qué pasa si supongamos que los rusos consiguen cerrar la bolsa? ¿Vale? Vamos a suponer que estas unidades se van quitando, las vamos eliminando y poco a poco los rusos los van avanzando. ¿Vale? Poco a poco pues irían cerrando la bolsa. Por aquí pasaría lo mismo. Vamos a suponer que se eliminan algún par de unidades también. Y los rusos pues han ido avanzando. Lo harían probablemente con unidades de los refuerzos, pero bueno, por no sacar más fichas. En el momento que suceda esto, que estáis viendo ahora, lo voy a poner que lo veáis bien. Vale, en el momento que pase esto, que queda completamente aislado de los cuarteles, porque aquí hay un cuartel alemán, pero el cuartel alemán no tiene línea
de abastecimiento a sus fuentes de abastecimiento, porque están las unidades rusas bloqueándolo. El alemán tendría que declarar lo que se llama la fortaleza de Stalingrado. Y tendría que colocar esta ficha de fortaleza de Stalingrado, que si la pone en uno de estos aeródromos, veis que hay 2 aeródromos, si la pone ahí significaría que tiene un alcance de 3, y si no la pone ahí le daríamos la vuelta y tendría un alcance de 2. Vamos a suponer que la pone aquí, por ejemplo. El cuartel general se quita automáticamente y estos de aquí, digamos, van a quedar abastecidos por aquí. Todas estas fichas de aquí se van a abastecer de la fortaleza de Stalingrado. Las que están a la distancia de 3, en este caso 1, 2 y 3, por ejemplo hasta aquí, se les va a colocar los marcadores de no estar suministrados, pero estar dentro de la fortaleza de Stalingrado. Por ejemplo, se le van a colocar estos marcadores, digamos, así. No suministro fortaleza de Stalingrado. Y los otros pues están abastecidos de ahí. Vale, una cosa curiosa es que hay fichas que pueden sustituir a estas fichas de aquí. El juego trae fichas que directamente, mirad, como esta, directamente ponen en el lateral, lo veis ahí, no suministro fortaleza Stalingrado, FS, la 79. Buscaríamos la división 79 y si está aquí, la sustituís, está aquí, esta de aquí. Quitaríamos y pondríamos esta. ¿Vale? Es una cosa curiosa. Bueno, pues al plantearse la fortaleza de Stalingrado, entonces todas estas unidades van a estar sometidas a unas reglas diferentes de abastecimiento, que va a depender de la track de abastecimiento que hay aquí en el lateral del tablero, que está junto a la track que hay otra track para ver la satisfacción de Hitler, del Führer. Bueno, la voy a enseñar para que lo veáis y ahí es donde se va a hacer esa track. Y pues estas 2 tracks que vemos aquí en el lado izquierdo del tablero, una parte del tablero, tenemos 2 tracks. Tenemos esta de aquí, que es la del suministro de la fortaleza de Stalingrado, que va a empezar en principio en 10 o en 11, depende de cuál sea la situación. Y luego esta otra track que tenemos aquí al lado es la track de la aprobación del Führer y también del prestigio de Manstein. Que esto lo que va a hacer es la aprobación del Führer. Lo que va a hacer es que va a proporcionar apoyos a los alemanes, pero si va bajando, pues Hitler va a apoyar menos a la situación aquí. Manstein puede mitigar un poco los efectos del Führer, pero bueno, es otra de esas reglas para meterle más simulación, más que se parezca más realmente a lo que pasó, porque bueno, pues Hitler pues tenía la costumbre de entremeterse en todo esto. De hecho, fue una de sus cosas que hizo fue la de nombrar mariscal al general que estaba al mando de la bolsa de Stalingrado, al general Paulus. Nombró mariscal al general Paulus porque nunca se había rendido un mariscal del ejército alemán, y entonces pensó que con eso evitaría que Paulus se rindiera, cosa que no evitó. Paulus se rindió y rindió las tropas de la bolsa de Stalingrado. Pero bueno, es un ejemplo del tema este de la aprobación de Hitler. Y esto, digamos que va a ser el prestigio de Manstein, va a funcionar algo, digamos, para mitigar un poco el tema de Hitler. Porque se va a utilizar la ficha que esté más arriba de las dos. Y el tema del suministro, esto va a ser digamos, el suministro que va a estar dentro de la bolsa de Stalingrado, donde hemos visto esa ficha que hemos puesto. Este suministro puede aumentar algo si utilizamos los Junkers 52 para ir consiguiendo más suministro, hacer un puente aéreo, que es lo que hicieron. Y según vaya bajando, pues las unidades que están dentro van a sufrir limitaciones. De hecho, tenemos una tabla donde nos va enseñando qué limitaciones van teniendo. Vale, pues aquí la veis, dependiendo si tiene 11 puntos, no hay factores, el factor de defensa no cambia, en cambio el movimiento se queda a la mitad. Si va bajando, pues no hay cambios, a partir de aquí el factor de defensa va disminuyendo, los movimientos también van disminuyendo, el apilamiento, factores de ataque también va cambiando. Aquí está la mitad al principio, pero luego solo un punto por ficha, un punto por apilamiento, 0. Es decir, bueno, va afectando gravemente, como veis, a las unidades. Y abajo tenemos el tema del puente aéreo, cómo se va recibiendo las cosas y demás. Aquí en esta tabla que veis aquí
Se va a ir tirando cuando lleguen los Junkers 52 y se va viendo si se van recibiendo cosas, cuántos Junkers llegan, y cada Junker pues tiene alguna habilidad especial, alguna cosa, que los tenemos también aquí abajo de la tabla. Aquí todo esto aquí son las posibles habilidades y cosas que van llegando de los Junkers, ¿vale? Desde que van evacuando a diferentes unidades hasta que van haciendo otras cosas. Último suministro, resistencia de la unidad, bueno, un montón de cosas. Todo realmente es muy temático. Y bueno, hace que realmente la simulación sea sobre todo eso, más temática. Y eso me parece es lo que el diseñador y en el juego va haciendo constantemente. Bueno, yo creo que con esto más o menos hemos visto todo un vistazo por encima del juego. Ya sabes que siempre mi idea es que os hagáis una idea de cómo funciona el juego. Pero bueno, hay que leerse las reglas y en este caso hay muchas reglas y muchas reglas especiales. Bueno, vamos ahora hablamos un poco de las impresiones que yo he tenido jugando, lo poco que he jugado, la verdad. Bueno, como hemos visto, realmente el Stalingrad Roads no tiene una mecánica complicada, ni un sistema de juego complicado, salvo por esos añadidos que tenemos, los apoyos, la tabla de combate original dividida en 3 partes, y las reglas especiales que van a conseguir adaptar la situación, digamos, el juego a la simulación, a lo que trata de simular, que realmente a mí es lo que me parece que es interesante y hace muy interesante el juego. Pero quiero hablar de otra cosa también antes. Bueno, el juego, la edición en español que ha hecho Dracoideas, a mí me ha sorprendido por varios motivos. Primero porque este juego no es el típico wargame que publica Dracoideas. Dracoideas suele publicar, o hasta ahora ha publicado, juegos wargames en formato pequeño y wargames no muy complejos. Y este juego se aleja de ello. Es una caja grande, una caja, digamos, de tamaño normal, y es un juego mucho más complejo. Es un wargame, digamos, ya con todas las letras, no un wargame de iniciación. Lo cual pues se aleja un poco del público objetivo que habitualmente tiene Dracoideas, y entiendo que esto es un riesgo que ha tomado, y la verdad es que me alegro que la editorial haya tomado este riesgo, haya tomado este camino para traernos un juego que creo que merece mucho la pena. La edición además es muy buena, el tablero es de papel, las fichas ya habéis visto que son fichas de cartón normales, pero es que además trae, fijaos, aquí trae montones, pero cuando digo montones me refiero a un montonazo de hojas de ayuda, cada una de las hojas de cada uno de los escenarios, con las hojas de ayuda de los apoyos, las hojas de ayuda de los que se colocan al lado del tablero. O sea, no sé cuántas hojas hay aquí, como 10 o 12 hojas fácilmente. Fijaos, una barbaridad de cosas. Y esto hace que la edición, bueno, la verdad es que tenga un montón de cosas y sea muy... se pueda, digamos, tengas un montón de ayudas y un montón de cosas para poder hacer más fácil, sobrellevar más fácilmente las reglas, que no es que sean complicadas, pero con el añadido de las reglas extra hay que tenerlas en cuenta, que eso lo complica un poco más. Digamos que la base sobre la que se sienta el juego es una base de reglas normal, media, vamos a decirle, ni muy sencilla ni muy complicada, pero tiene todos estos añadidos que hay desde la fortaleza de Stalingrado, el tema de los apoyos, las reglas de la superioridad alemana, las reglas de la Operación Marte. Bueno, hay muchas cosas que se van añadiendo, son añadidos que le van dando color, le van dando sustancia, le van dando simulación al juego, pero claro, es fácil, relativamente fácil el poder olvidarse. Y todas las tablas nos ayudan un poco a tenerlo en cuenta. Vamos a necesitar un espacio grande para colocarlo todo, porque tenemos el tablero y aparte vamos a colocar una serie de tablas alrededor, pero está bien. El juego además trae, en una de las tablas, por ejemplo en esta de aquí, por detrás trae un pequeño tablero que nos sirve para hacer los primeros escenarios, el primer escenario, un poco para aprender el sistema, y esto pues está bien porque no te obliga a colocar todo. Yo digo que realmente el juego me ha sorprendido porque está realmente muy bien pensado para la experiencia del jugador, para la experiencia del jugador, sobre todo el jugador que es novel a este sistema. Y luego el conjunto de lo que hace el sistema con todas las cosas que trae, a mí se me ha hecho muy disfrutable, se me ha hecho muy interesante, y he visto cómo realmente reflejaba la batalla de Stalingrado, la operación Uranus, pero sobre todo luego también la bolsa de Stalingrado. Y además es muy distinto jugar con un bando y con otro, y hay reglas y hay cosas que simulan perfectamente la situación de un bando y de otro. Me parece que es un juego que está muy bien hecho,
que se va a poder disfrutar, que yo lo voy a disfrutar mucho. He jugado, ya digo, partes pequeñas y estoy deseando poder poner la campaña y jugarlo. Y espero que esto sea algo que a vosotros, si os interesa juegos de Segunda Guerra Mundial, y en este caso del Frente del Este, pues puede ser muy interesante. Además, yo creo que es un soplo de aire fresco, porque es diferente a otros juegos. La comparación más inmediata, ya lo he dicho antes, es el Stradinger 42 de GMT y Mark Simonich, que es mucho más monstruo que este juego. La escala es menor, pero también es... digamos, es más, trata de simular un poco la campaña un poco de manera orgánica, por las reglas, digamos, habituales de Simonich, cosa que aquí no hace, porque este tiene unas reglas habituales, unas reglas, digamos, orgánicas, pero luego tiene un montón de reglas especiales que me ha gustado mucho esa inclusión de las reglas especiales, de la bolsa de Stalingrado, de la superioridad alemana, de los Junkers 52, como van abasteciendo a la bolsa. O sea, realmente todos esos añadidos me han parecido un acierto, me ha parecido que hacen que el juego se disfrute, que sea divertido y que lo quieras jugar, que realmente es lo que en un juego tenemos que buscar, o al menos lo que yo busco. Así que yo creo que es un juego que probablemente deberíais echar un vistazo y no perderos, porque no sé qué cantidad va a tirar, que la tirada, cuántos juegos van a ser, pero sospecho que no serán demasiados, con lo cual es un juego que probablemente no dure demasiado en tiendas. Así que si os interesa, no tardéis mucho. Bueno, pues como siempre, espero que este vídeo os haya resultado interesante, que hayáis visto que es un juego que yo creo que realmente es un juego que puede interesar a mucha gente y que lo puede disfrutar. Como siempre, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima. Hasta luego.